Ahora sí está grabando. Repítalo. El gobierno de la carne versus el gobierno del espíritu, tomando como base 1 Samuel 22, del 1 en adelante. Bien, entonces como la Biblia habla de dos tipos de gobierno de la carne y de gobierno del espíritu. El gobierno de la carne es producto de la caída. Bien, la muerte, mucha gente establece la muerte como, como un ángel, le dicen el ángel de la muerte. Y es una expresión que utiliza la Biblia, pero la muerte en sí es un estado espiritual de separación eterna de Dios. Entonces la muerte espiritual tiene una consecuencia, que todo lo que no es de la vida de Dios está dentro de esa esfera espiritual. Bien, ahora bien, ¿qué hace la muerte espiritual? La muerte espiritual tiene una consecuencia, y esa consecuencia inmediatamente se pudo notar cuando el hombre pecó, cuando Dios fue a visitarlo nuevamente. Dios visitaba al hombre en el Edén, diariamente lo visitaba. Cuando Dios fue a visitarlo, dice en Génesis 3, 9 y 10, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Porque ya él no estaba en la presencia de Dios. Dios, como un Dios que todo lo ve, le pregunta al hombre, ¿dónde tú estás? Lo que Dios quiere es hacerle entender que ya él no estaba dentro de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tenía muerte espiritual. El que tiene muerte espiritual sale de la presencia de Dios. No era en sí literalmente que Dios no lo veía, porque Dios lo ve todo. Claro. Lo que Dios quiere darnos una enseñanza a través de las Escrituras, que al él pecar salió de la presencia de Dios. Sí. ¿Amén? Amén. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El pecado hizo que él saliera de la presencia de Dios. Y a él salir de la presencia de Dios, la primera manifestación del hombre que está fuera de la presencia de Dios es miedo. Miedo al mañana. ¿Qué va a hacer de mí mañana? El miedo a la escasez. ¿Qué va a hacer si tengo escasez? El miedo a la enfermedad. ¿Qué va a hacer de mí si me enfermo y me muero? ¿Qué va a hacer de mi familia? Miedo al qué pasará mañana. Porque es una condición del que está muerto espiritualmente. Y dicen, porque estaba desnudo y me escondí. Ahora bien, la pregunta que quiero someter a consideración, ¿y cuándo él estuvo vestido? Él siempre estuvo desnudo. Dice, ¿por qué siente miedo a la desnudez? ¿Por qué se da cuenta que estaba desnudo? Porque lo que estaba desnudo en ese momento fue su alma, fue la que quedó desnuda. Porque su alma salió de la presencia de Dios. Porque el hombre que está fuera de la presencia de Dios está desnudo en términos espirituales. Él sintió esa desnudez en el cuerpo, porque el cuerpo es lo que manifiesta lo que el alma siente. El alma se expresa a través del cuerpo. Por eso, cuando una gente hace un gesto, nosotros podemos entender qué está pensando o qué está haciendo solamente con el gesto, sin hablar, ¿sí o no? Sí. Cuando una gente está alegre, ¿cómo inmediatamente dónde lo expresa? Cuando está triste. Entonces, porque el cuerpo es la manifestación de lo que siente el alma. Entonces, lo que quedó desnudo fue su alma, porque salió de la presencia de Dios. Y me escondí. Entonces, el hombre siempre ha querido vivir escondiéndose de Dios. Entonces, la condición del estado espiritual de la muerte es miedo, vergüenza y culpa. Bien. Ahora bien, el gobierno de la carne se activa por medio de los sentidos, por lo que ves, por lo que huele, por lo que siente, por todo aquello que está dentro de los sentidos. Por eso nosotros los publicistas activan cosas de nuestra alma a través de lo que vemos. ¿Qué tiene que ver una goma de un carro con una mujer en bikini? Nada. ¿Y por qué cuando van a anunciar una goma de carro ponen una mujer en bikini a exhibirla? Para primero llamar la atención de los hombres, para que pongan la mirada, para que puedan comprar la goma. Entonces la manera de llamar la atención a los hombres, ¿cómo es? Porque la mayoría que compran goma, ¿quiénes son los hombres? Entonces quieren llamar la atención de los hombres a través de la mujer en un bikini para que compren la goma. Porque activa algo dentro del hombre interior a través de los sentidos. Entonces así es que opera el gobierno de la carne. El gobierno de la carne hace eso. Entonces, ahora bien, el gobierno de la carne es producto de la vida del alma. Y ese gobierno opera en el alma. ¿Por qué?
Porque cuando Adán fue creado a alma viviente, es decir, una clase de vida administrada por el alma para vivir en la tierra. Adán, cuando fue creado con la capacidad de administrar cosas terrenales. Adán no tenía la mínima idea de cómo administrar las cosas espirituales. Es tan tal que Adán es capaz de ponerle nombre a todos los animales y recordarse de esos nombres, pero no es capaz de distinguir que la serpiente no habla, que había algo espiritual que estaba sucediendo en el Edén. Había alguien que se había levantado en contra del conocimiento de Dios y no pudo percibir que había un ser espiritual utilizando a una serpiente para tratar de llevarlo a ellos a que violaran la ley que Dios había establecido. La ley que Dios había establecido, que comieran de todo árbol que había en el huerto, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. En el huerto habían 2 árboles solamente. El Edén estaba lleno de árboles, pero el huerto solamente habían 2 árboles. El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. En el mandamiento se le dice que coma de todo árbol, es decir, puede comer del árbol de la vida, pero no puede comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y se levanta espiritualmente Satanás a este mandamiento, diciéndole que Dios ha mentido. Dios te mintió. Lo que Dios quiere es que tú no seas como Él, sabiendo el bien y el mal. Y le dice, y no morirás. Si tú comes, no vas a morir. Pero ¿qué fue lo que Dios le dijo? Que si come, ciertamente moriréis. Entonces hubo un ser espiritual que se levantó en contra del conocimiento del bien y del mal. Ahora bien, cuando el hombre peca, se activa una ley en el mundo espiritual llamada la ley del pecado y de la muerte. Esa ley es la que gobierna la vida de la carne. El gobierno de la carne es gobernado por una ley. Todo gobierno necesita leyes para gobernar, ¿sí o no? El gobierno de Estados Unidos tiene un código penal de leyes que si tú te pasas una luz en roja y un policía te ve, ¿qué hace? Te pone un ticket. No fue el diablo que te puso el ticket, fue que tú violaste una ley. Tú violaste una ley terrenal y tuviste una consecuencia. Y la consecuencia es pagar un ticket y a la corte. ¿Por qué? porque es una ley que se establece. ¿Para qué? Para establecer orden en el mundo terrenal. Esa ley que se establece es para que haya orden, para que haya respeto, para que podamos vivir y para que haber gobernabilidad. En el mundo espiritual es así mismo. Para que haya gobernabilidad del reino de Dios, tiene que establecer leyes. Entonces la ley que le establece es, entonces después de pecar, es la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué hace esta ley? Que todo, pero todo lo que tú hagas fuera de Dios, fuera de Cristo, produce pecado y muerte. Es más, no hay nada que Dios acepte que no sea Él que lo haya originado en ti. Si lo que tú haces para Dios lo originaste tú en tu propio pensamiento y en tus propios deseos, eso te puede llevar al pecado y la muerte. Porque todo lo que Dios quiere hacer, tiene que iniciarlo Él en ti. Porque a Dios se le sirve a la manera de Dios. Yo quisiera servirle a Dios como yo quiera, pero le dicen, no. A mí tú no me sirves como tú quieres. A mí tú me sirves como yo establezco que se me sirve. Amén. Ahora bien, hay otro tipo de gobierno que es la vida en el espíritu. Es el gobierno del espíritu. El gobierno del espíritu es producto cuando el espíritu de Dios viene a morar en nuestro espíritu y produce lo que se llama la regeneración de espíritu. Entonces ahí comienza el gobierno del espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos la historia de David y Saúl, le decía ahorita, ¿verdad? Que cuando vamos a la Biblia, si leemos las Sagradas Escrituras y comenzamos a interpretarla de manera literal, 100% que vamos a malinterpretar lo que se está diciendo. Porque si nosotros vemos esa historia, ¿verdad? De cuando Saúl era rey y que David fue ungido. Y había un rey que estaba en ejercicio, que era Saúl,
Pero había un rey que había sido ungido, reconocido por el cielo, que era David. Pero quien estaba reinando era Saúl. Entonces vemos una batalla espiritual. Vemos que cuando David entraba a la presencia de Saúl, ¿qué hacían los demonios que tenía Saúl? Atacaban a David. ¿Por qué? Porque el gobierno de la carne siempre va a querer atacar el gobierno del espíritu. Pero si nosotros leemos las escrituras y solamente vemos que Saúl atacaba a David y nos quedamos ahí. No, eso tiene un significado espiritual. El significado es que siempre la carne va a querer atacar las cosas espirituales. Siempre. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que inicia aquí, que es que el gobierno del espíritu se inicia cuando tenemos lo que se llama la nueva vida en Cristo o el nuevo nacimiento. ¿Cuántos han escuchado del nuevo nacimiento? ¿Cuántos han escuchado de la nueva vida en Cristo? Entonces ese gobierno inicia. Ahora bien, ese gobierno ahora es en el espíritu. Pero, ¿cuál es el problema? Que todavía nosotros tenemos el gobierno de la carne. Entonces, ¿qué pasa? Creemos en Dios, queremos servirle a Dios, venimos a la iglesia, podemos cantar y hacer todas las disciplinas espirituales, lo cual está perfectamente bien. Pero todavía hay dos gobiernos que están peleando dentro de nosotros, que es el gobierno de que hagamos las cosas espirituales y un gobierno que hagamos las cosas terrenales o que son de la carne. Amén. Ahora bien, pero miren la parte que a mí me llama la atención, que dice en el versículo del que leímos, se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todo lo que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y estuvo consigo como 400 hombres. Estos hombres eran hombres que estaban huyendo del gobierno de Saúl, estaban en una cueva escondidos, porque el gobierno de Saúl lo estaba persiguiendo. ¿Por qué? Porque ellos habían contraído deuda que tenían que pagarle a Saúl como rey, pero no habían podido pagársela. Entonces, como no habían podido pagársela, estaban endeudados con este sistema, con este rey, y este rey lo perseguía. Y ellos en esa situación van y se entran a una cueva, pero en esa cueva estaba David. Entonces dice, y fue hecho jefe de ellos. Si esta gente que tenían aflicción, que estaban huyendo, aflicción es tristeza. Esa es la tristeza que tiene el alma, producto de la deuda que hemos contraído en el mundo espiritual por causa del pecado. Si nosotros todos tenemos una deuda espiritual, cuando está hablando de deuda aquí, quizás está hablando de deuda monetaria en el texto, pero vámonos ahí en el contexto espiritual. Todos nosotros, por la vida que hemos vivido, hemos contraído deuda en el mundo espiritual, ¿sí o no? Todos nosotros hemos tenido tenemos situaciones hoy que son producto de situaciones que vivimos en el pasado, ¿sí o no? Entonces esas deudas espirituales, ¿qué producen en nosotros? Tristeza, amargura, aflicción de espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Lo que ellos hacen es que hacen a David jefe de ellos. David, en el contexto bíblico, es tipo, sombra y figura de Jesucristo. Es un tipo de Cristo, es un Cristo en miniatura. Para que podamos ver lo que Cristo hace hoy en nosotros, podemos verlo, lo que hizo David con ellos. Si la manera de entender la vida espiritual, de cómo opera el Espíritu de Dios en el hombre interior, es viendo en el Antiguo Testamento cómo operó David. Es decir, ¿qué hicieron ellos? Hicieron a David jefe de ellos. ¿Qué te dice eso? Que ahora nosotros tenemos que hacer a Jesucristo jefe de nosotros. Sí, eso es lo que quiere decir el texto. Que ahora el jefe de nosotros es Dios, es Jesucristo. Entonces, de ahí en adelante, ¿qué comenzó a hacer David? Comenzó a dirigirlo a ellos. Entonces, ¿qué sucede? Como el gobierno opera por medio de la vida
de Dios en el espíritu, y en la condición que David lo encontró a ellos, fue huyendo. Fue huyendo de la situación que habían vivido. Bueno, Pablo dice que así mismo nos encontró Cristo a nosotros. Si no hay ninguna diferencia, así mismo nos encontró Cristo a nosotros. ¿Dónde lo dice Pablo? Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué diferencia hay entre nosotros y esos que estaban en la cueva de Adulán? Estaban en una condición espiritual. Dice, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos vosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo está diciendo, escribiéndole a los Efesios, que en esa condición estábamos nosotros. Nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora bien, cuando tenemos fe en Cristo Jesús, cuando hemos declarado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces nosotros obtenemos lo que se llama vida en el Espíritu. Y ahora tenemos vida en el Espíritu. ¿Se dan cuenta que el Evangelio, la centralidad del Evangelio no es darte un conjunto de leyes y reglas que tú tienes que seguir para acercarte a Dios? Si no es un listín de cosas que te dicen, tienes que hacer y dejar de hacer esto para que Dios te acepte. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que deposite tu fe, toda tu confianza en la obra que hizo Cristo en la cruz. Sí, el mensaje del Evangelio es que creer que Jesucristo murió por el perdón de todos nuestros pecados. Ese es el mensaje del Evangelio. Que ya es un hecho consumado. Que ya el hombre ha sido perdonado por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y ese perdón está en el mundo espiritual, disponible para todo aquel que cree. No hay exclusividad. Si todo aquel que cree puede activar ese perdón. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual se activa desde el mundo físico. Existe lo que se llama lo que es lo posicional y lo que es lo experimental. En lo posicional, Dios perdonó todos los pecados de la raza humana. Todos están perdonados. Ahora bien, ¿qué es lo que le falta al hombre? Creer que eso ya pasó. Creer que también Cristo murió por mí. Y creer que la gracia de Dios también se manifiesta a través de todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, como tenemos vida en el Espíritu, entonces ahora desde la vida en el Espíritu y desde el gobierno del Espíritu de Dios, ahora Dios comienza a hacer la obra interna en el corazón del hombre. ¿Se dan cuenta que es diferente al antiguo pacto, al pacto de la ley? Donde Dios le dio 613 leyes que ellos tenían que cumplir. Tenían que hacer ciertos ritos y sacrificios para que Dios los perdonara. Cada vez que ellos pecaban, tenían que llevar un cordero para el perdón de los pecados y hacer un sacrificio una vez al año por el perdón del pecado del pueblo completo. Es decir, que ellos tenían que hacer algo para que Dios los perdonara. Entonces, en el nuevo pacto las cosas cambian. Ahora el sacrificio no lo hizo el hombre. Ahora el sacrificio lo hace el Dios que pedía los sacrificios. Él mismo hizo el sacrificio. El Dios que pedía los corderos, Él mismo se hizo cordero. Bendito sea Dios en Cristo. Que Él mismo se hizo cordero para el perdón de nuestros pecados. Por eso que la gracia de Dios se manifiesta a favor de nosotros. No por algo que hemos hecho por Dios, sino por algo que Dios hizo por nosotros. ¡Aleluya! Es por algo que hizo por nosotros. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué pasa? Ahora, como tenemos el gobierno del Espíritu en nuestro espíritu por medio del nuevo nacimiento, entonces ahora tenemos que dejar que el Espíritu de Dios comience a obrar en nosotros. Miren, en el texto que leímos, dice que había un poder espiritual, ¿verdad? Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. ¿Qué pasa? Había un poder espiritual llamado pecado dentro de nosotros, que operaba siguiendo los deseos de la carne, pero al mismo tiempo
hay un príncipe de la potestad del aire, si hay un gobernante que gobierna en los aires, refiriéndose a Satanás. En sí, las malas ideas que vienen al hombre para que el hombre haga cosas contra los principios, ¿de dónde vienen? ¿De dónde viene el ateísmo? ¿De dónde viene el humanismo? ¿De dónde viene el gnosticismo, el ocultismo? Si, ¿cómo un hombre comienza a querer entrar al mundo espiritual por medio de la brujería? ¿Quién le puso ese pensamiento en su mente? Satanás. Que le dice, tú puedes entrar al mundo espiritual por medio de la brujería. Tú puedes conocer tu futuro por medio de tu brujería. Tú puedes conocer lo que está pasando a tu alrededor por medio de la brujería. ¿Por qué? Porque Satanás imita todo lo que Dios hace. Si nosotros sabemos nuestro futuro, ¿cuál es nuestro futuro? Eternamente en la presencia de Dios. Ese es nuestro futuro. Ese es nuestro futuro. ¿Cuál es nuestro futuro? Que cada día más vamos a ir conociendo más de Dios. Y al conocer más de Dios, más lo vamos a amar. Y mientras más lo vamos a amar, mientras más los amemos, más lo vamos a obedecer. Que cada día más vamos a conocer más de Dios. Sí, con eso no basta. Eso no basta para nosotros. Sí, a mí no me basta, a mí en sí no me llena de expectativa de cuánto yo me voy a ganar mañana, ni pasado. A mí lo que me llena es saber que Dios está conmigo. Que aunque yo no me gane nada mañana o esta semana, Dios sigue estando conmigo. Amén. Y que Él es nuestro suplidor. Así es. Aunque aunque no hay un trabajo en una semana, 15 días, quien me suple es Dios. Amén. El medio que Él utilizó es la empresa que tenemos ahora. Ese es el medio, pero en sí, Él es mi suplidor. Entonces, ese es el pensamiento del que está en Cristo. Pero Satanás le pone otro pensamiento a aquel que no está en Cristo. O quiere tirarnos dardo a nosotros que estamos en Cristo. ¿Y cuántas veces nos pone Satanás unos pensamientos de que, y si tú eres hijo de Dios, ¿por qué te está pasando esto? Y si por qué tú eres hijo de Dios, ¿por qué te está yendo mal? Y si tú eres hijo de Dios, ¿por qué esto y por qué lo otro? ¿Por qué? Porque los dardos de Satanás lo que quieren atacar es tu fe. Que tu fe sea atacada. ¿Por qué? Porque lo que te da la fortaleza en momentos difíciles es tener la fe puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Lo único que te va a dar fuerza en momentos difíciles es tener la fe puesta en Jesucristo. Así es. Porque es una batalla espiritual, mis hermanos, que tienen que entenderla a librar. Es una batalla espiritual que viene afectando adentro y vienen enemigos desde afuera afectando nuestros pensamientos a través de los dardos. ¿Para qué? Para que tú comiences a negar a Dios y tú termines abandonando a Dios. Porque si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? ¿No es eso lo que dicen los ateos? Si Dios es bueno, ¿por qué permite la muerte? Si Dios es bueno, ¿por qué permite esta situación que yo estoy pasando? Si Dios me ama, ¿por qué permite esa situación que yo estoy pasando? ¿Y qué Dios es este? Ese es los pensamientos cuando Satanás quiere poner dardo en tu mente. Ahora bien, ¿por qué? Porque es un gobernante interno. Es un gobernante interno que quiere atacarte por medio a la concupiscencia y por medio a dardo. Entonces, por medio de la carne. Ahora bien, ¿qué es lo que ahora tenemos que aprender? Hacer la transición espiritual. ¿Por qué? Porque hemos creído. ¿Cuántos están aquí y han creído en Jesucristo? Ahora, ¿cuántos de los que están aquí todavía somos gobernados por algunas situaciones de la carne? ¿Sí o no? Todos. Qué bien. Amén, Mari. Todos. Todos. Yo voy a levantar las dos manos. ¿Cuántas veces yo mismo he hecho cosas que son gobernadas por la carne? Ahora, ¿qué Dios quiere? Que aprendamos a ser gobernados. ¿Por qué? Por el Espíritu, no por la carne. ¿Por qué? Porque debemos hacer una transición espiritual. Todos nosotros estamos en transición espiritual. ¿Cuánto han visto los cambios de gobierno? Que cuando ganó Biden, todavía era Trump el presidente. Pero el presidente en la silla era Trump. ¿Verdad? Legalmente. Pero jurídicamente, ¿quién era el presidente? Biden. Jurídicamente. Biden no podía hacer nada hasta que Trump tuviera la silla. Bueno, entonces así mismo, de cierta manera, la transición espiritual. El Espíritu de Dios
va a operar cuando nosotros dejemos de ser gobernados por la carne. Jesús dio la clave, bien claro. Jesús dijo en Mateo 16:24, entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús está dando la clave para transicionar. La clave es, ¿tú quieres venir en pos de mí? ¿Tú quieres que yo sea tu gobierno? Sí, Señor, yo quiero que tú seas mi gobierno. Yo quiero ser gobernado por el Espíritu. Claro que sí, no hay ningún problema. Pero hay algo que tú tienes que hacer. Lo primero es, niégate a ti mismo. Negarte a ti mismo, no hacer tu voluntad. Eso es negarte a ti mismo. Y tome su cruz. Tomar la cruz es hacer, figurativamente, hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo hacer que tomar la cruz es la voluntad de Dios? Bueno, lo que pasa es que la voluntad de Dios al principio es difícil, pero difícil de hacer. Es difícil. Cuando Dios te dice, perdona a tus enemigos, es fácil perdonar a tus enemigos. Es fácil perdonar a la que me ha ofendido. Es fácil, no. Humanamente es imposible. Pero con el poder del Espíritu se puede. Entonces, por eso es que tome su cruz. Tomar la cruz es eso. Hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios al principio es muy pesada. Una cruz pesada, ¿verdad? Es muy difícil cargar con ella, ¿sí o no, Junior? Es muy difícil. Sí, pero él dice, tome su cruz, niéguese, pero eso es todos los días. Y sígame. Entonces ahora nosotros debemos caminar haciendo la voluntad de Dios. La pregunta que viene, la pregunta obligada. Entonces, si Dios quiere que yo haga su voluntad, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno. Esa es la pregunta obligada. Porque si yo le digo a ustedes, Dios quiere que ustedes hagan, Dios quiere que ustedes hagan la voluntad de Dios. Sí, amén. Pero, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, hay dos tipos de voluntad de Dios. Está la voluntad universal de Dios. La voluntad universal de Dios es para todos los creyentes. Y la voluntad de Dios para todos los creyentes es que conozcamos a su Hijo. Dios quiere que la raza humana completa conozca a su Hijo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre sea salvo. Esa es la voluntad universal de Dios. Dios quiere que nos santifiquemos. Sí, esa es la voluntad universal de Dios. Todos los que estamos aquí, esa es la voluntad universal de Dios para nosotros y todos los cristianos que están en esta zona completa. Ahora bien, pero existe lo que se llama la voluntad particular de Dios a nuestra vida. ¿Qué es la voluntad de Dios en este momento para mi vida? Que fácilmente la voluntad de Dios en este momento para mi vida no fue la voluntad de Dios de hace 30 días. Y fácilmente la voluntad de Dios en este momento para mi vida no va a ser la voluntad de Dios en 2 meses. ¿Por qué? Porque es una voluntad particular para mí, al igual que para ustedes. Pero pastor, entonces, ¿cómo yo conozco la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios entonces puede cambiar. Sí, la voluntad de Dios particular para tu vida puede cambiar. Ahora bien, pero ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Muy sencillo. Filipenses capítulo 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La voluntad de Dios para tu vida, Dios te la va a poner en el corazón. Y te la va a poner a través de los pensamientos. Le explicaba a Mari lo que decíamos ahorita. Que, ejemplo, cuando Mari vio el problema de la semana pasada, del DJ que estaba aquí la semana pasada, que no lo hizo muy bien ese DJ, que el Señor lo perdone. Ella dice, pastor, pero yo lo puedo hacer. Y viene hoy y lo hace. ¿Y cómo salió? Mejor que como lo hizo el otro DJ. Que gracias a Dios que no vino, hermana. Lo hizo mejor. Entonces la voluntad de Dios en ese momento para Mari, ¿cuál era? Que hiciera algo, un servicio para la iglesia. Que sea productiva para la iglesia. Y le pone el deseo de hacer la cosa. Y ella comienza a hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios le está enseñando cuál es su voluntad. No quiere decir que en 6 o 7 meses ya Dios le diga, ok, ahora la voluntad mía, Mari, es que yo quiero que tú laves los baños. Entonces Dios te pone en el corazón el deseo de lavar los baños. ¿Cuántos van conmigo? Entonces Dios va a ir tratando la voluntad particular. A medida que tú vas escuchando la voz de Dios en el Espíritu,
y a medida que tú respondes en los pensamientos a lo que Dios te está poniendo, en esa medida tú vas conociendo la voluntad de Dios. Y muchas veces tú estás haciendo la cosa, cumpliendo la voluntad de Dios, sin seguir un orden místico. ¿Por qué? Porque a la gran mayoría de nosotros se nos ha enseñado que conocer la voluntad de Dios es basada en un orden místico. No sé si me entienden. Que tiene que venir alguien a decirme la voluntad de Dios, lo cual lo podía hacer. Que tengo que hacer 40 días de ayuno, lo cual no es malo. Que tengo que meterme 7, 8 horas de oración diario, lo cual es bueno. No hay ningún problema con eso. Pero la voluntad de Dios no depende de una fórmula. No depende de algo que yo haga. Porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No me malinterprete. No interprete que lo que dije está mal hacerlo. No. Sino que la voluntad de Dios en tu corazón no responde a un orden místico ni a algo que yo hago. Responde a su voluntad. Y como es su voluntad, Él tiene que hacérmela saber a mí. Porque como yo sigo la voluntad de Él, si Él no me la hace saber. Y el Dios que nos enseñó no es un Dios que te dice, yo quiero que tú hagas mi voluntad, pero mi voluntad te la voy a esconder, que tú tengas que encontrarla. No. Yo quiero que tú hagas mi voluntad, pero yo tengo que decírtela. ¿Cuál es mi voluntad? En buen dominicano, yo no te la voy a poner difícil, te la voy a poner suave, para que conozcas mi voluntad. Entonces, cuando comenzamos a hacer la voluntad de Él, en esa misma medida, cuando comenzamos a responder a la voluntad de Él, en esa misma medida, entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a ser dirigidos por el Espíritu y a tener el gobierno del Espíritu. En la transición, así mismo como ellos hicieron a David como jefe, en el Nuevo Testamento se traduce esta situación a aceptar el señorío de Cristo. Así que Cristo sea nuestro Señor. La gran mayoría de gente tiene a Cristo como su Salvador. Cristo es mi Salvador. Amén. Cristo es tu Salvador. Pero no basta que sea tu Salvador, también tiene que ser tu Señor. Tu Señor es que tiene señorío sobre ti. Hasta que Cristo llegue a ser tu propia vida. Hasta que ya no viva tú, sino que viva Él. Esto cobra sentido cuando nosotros tenemos este pensamiento. Así que ya esto no trata de nosotros, no se trata de cuánto yo quiero, no se trata de cuánto yo brillo. Se trata de que Cristo sea presentado a todos los hombres. Y que nosotros seamos el instrumento para presentar a Cristo. Y que nuestra vida cada día más sea que seamos dignos representantes de Cristo en la tierra. La palabra dice que somos embajadores en cadena. ¿Qué es un embajador? Alguien que representa a otro gobierno en otra tierra. Es un embajador y eso es lo que somos nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro reino no es de esta tierra, es de celestial. Entonces, ¿qué sucede? Como seguimos a Cristo, entonces, de ahora en adelante, dice Colosenses 3:1-13, y como hemos nacido de nuevo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba es las cosas que son propias de la nueva vida que hemos recibido. No que se pongan a mirar para el cielo. No es eso lo que dice el texto. El texto dice es que pongamos la mirada en las cosas que son de la nueva vida en Cristo. ¿Y cuáles son las cosas que son de la nueva vida en Cristo? Dice, segunda de Pedro, que todo lo que pertenece a la vida de la piedad se nos ha sido dada. Así que todo lo que pertenece a la vida que hemos recibido. ¿Qué es lo que pertenece a la vida que hemos recibido? El amor, la paciencia, la paz, el gozo, la alegría, la benignidad. Todo eso pertenece a la nueva vida. Es decir, la piedad. ¿Qué es la piedad? Una vida de sacrificio por Dios, en el sentido de que sacrifiquemos todo lo que tenga que sacrificar por Dios. Una vida devocional, que tengamos una vida de devoción, de apartarnos con Dios, de aprender de su palabra, de la oración, del ayuno. Una vida de devoción hacia Él. Así que en la mañana, de madrugada, en la mañana, a cualquier hora, que le oremos al Señor, nos presentemos delante de Él, le demos gracias por las cosas que Él nos bendice. A la misma comida, que tenemos la oportunidad, no solamente que tenemos el dinero para comprar la comida, sino que tenemos el apetito de comer. Los que han tenido COVID, que tienen dinero para comer y no tienen apetito, ¿qué es más importante? ¿Es el dinero o el apetito? Van forzados porque tienen el dinero para comer, pero la comida no les sabía nada. Pero la comida no les sabía nada. Si se da cuenta que esto no se trata de cosas materiales,
Es decir, que entonces es muy importante el apetito. Aunque se complementa con el dinero, pero ¿qué hago yo con tener millones y no tener apetito? ¿O qué hago con tener millones y no poder comer? Porque no puedo comer cosas sólidas. Sí, uno de los hombres más ricos de Latinoamérica tenía frío y no tenía con qué, que era Pablo Escobar, no tenía con qué abrigarse y tuvo que quemar $1 millón para crear una fogata para que su hija no se muriera de frío. ¿Cuánto costó entonces una cobija en ese momento? Y él tenía millones para comprarla, pero no tenía dónde comprarla porque andaba huyendo. Y nosotros tenemos cobija. Entonces hasta por eso debemos darle gracias a Dios. Que llegamos a nuestra casa y tenemos una cobija con qué, como tenemos frío. Señor, gracias por esta cobija que tenemos. Así es. Y gracias, Señor, porque abrimos la puerta y tenemos la puerta que tenemos que empujar a la fuerza para que se cierre. ¿Cuánta gente no tienen esa bendición? Entonces, ahí entonces, nosotros ponemos la mirada en las cosas del cielo, en las cosas celestiales, que son propias de la vida de Dios. Entonces, cuando dice que no pongan la mirada en las cosas de abajo, es a la vida caída, a lo que es propio de la vida caída. Sí, no pongan la mirada en el enojo, no pongan la mirada en el chisme, no pongan la mirada en las situaciones difíciles, no pongan la mirada en nada terrenal, en nada que es propio de la vida caída. Pon la mirada en las cosas que tú puedes aprender de la nueva vida en Cristo. Sí, no ponga la mirada en la situación que tú estás viviendo hoy. Pastor, pero la situación que yo estoy viviendo hoy no es verdad. Sí, es verdad. Tú estás viviendo momentos difíciles, pero hay una verdad superior, que es la verdad que está en Cristo. Que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro oportuno socorro, que Él es nuestra fuente de vida, que Él es nuestro escudo y nuestro galardón, que en Él está escondida nuestra vida. Cuando dice que está escondida nuestra vida, el reino de las tinieblas, Satanás y su reino completo, puede salir a buscarnos hoy y no nos encuentra. ¿Por qué? Porque tu vida está escondida en Cristo. Amén. Para verte a ti, para verme a mí, tiene primero que ver a Cristo. Así es. Y es fácil ver a Cristo y derribarlo. Cristo es un vencedor. Cristo es un vencedor. Entonces, luego estos hombres, la Biblia, a estos hombres que estaban en la cueva de Adulam, le llamaron los valientes de David. David lo transicionó a ellos. Y fueron llamados en la Biblia, lo pueden leer en la Biblia, que le llamaron los valientes de David. Los hombres que estaban en una cueva escondidos, huyendo, porque eran cobardes. Y esa gente que estaban escondidos, luego son llamados en las Sagradas Escrituras los valientes de David. Cuando David comenzó a reinar, estos hombres eran los que escoltaban a David y los que iban al frente con David. Lean lo que sea, esa historia es lindísima. Los valientes de David. Eran hombres fieles a David. Fieles a David. Uría era de los valientes de David. El que con la que David pecó con la mujer. Uría era uno de los valientes de David. Entonces, ¿qué sucede? Esta gente eran del círculo íntimo de David. Pero, ¿qué hizo que ellos fueran los valientes de David? Que ellos aprendieron a vivir toda la situación que David vivió. Y anduvieron con David en la guerra, en el desierto, huyendo y Saúl detrás de David. Y ellos atrás de David y Saúl persiguiendo a David. Y ellos con David en el desierto. ¿Qué pasa? Cuando David se corona como rey, hay un principio espiritual tremendo aquí, miren. Denle un aplauso a Cristo para tomar agua. David, aquí viene lo que es la transición de lo posicional a lo experimental. David es ungido como rey a los 17 años, pero seguía como rey Saúl.
legalmente en el mundo espiritual, el rey de Israel, ¿quién era? David. Pero posicionalmente, ¿quién era el rey? Saúl. ¿Quién daba las órdenes? Saúl. Y David es rey, porque él estaba ungido como rey. En términos espirituales es lo mismo que pasa con nosotros. Cuando venimos a Cristo fuimos ungidos por el Espíritu de Dios. Fuimos regenerados por el Espíritu de Dios. Pero somos reyes. La Biblia dice que somos reyes, ya. Somos reyes. Pero entonces muchas veces somos gobernados por el gobierno de la carne. Y tenemos la unción. ¿Cuándo David comenzó a reinar? Cuando Saúl murió. Cuando Saúl murió, comienza David a reinar. ¿Qué quiere decir eso? Muy sencillo. Que hasta que el viejo hombre no muere en mí, el nuevo hombre todavía no toma el gobierno. Por eso que hay que despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestirse del nuevo hombre que conforme a la justicia y la santidad de la verdad. Efesios capítulo 4. Es decir, que todo lo que hay en mí, que es producto del gobierno de la carne, yo soy que tengo que hacerlo morir. La ira, el enojo, el chisme, la maledicencia, ¿quién tiene que hacerlo morir? Yo. Todo lo que no es producto de la nueva vida en Cristo, que es producto del estado espiritual de muerte, yo tengo que hacerlo morir. Porque todo lo que se muere debe ser sepultado para que no se vea. Entonces yo debo sepultar, hacer morir todo lo que sea obra de la carne, con el poder del Espíritu. Entonces ahora, como yo comienzo a hacer morir lo que es del viejo hombre, entonces el nuevo hombre toma posesión. Es decir, por eso Pablo dice en el mismo texto que dice que el que robe, no robe más, sino que trabaje. Sí, sustituye el robar por trabajar. Le está diciendo ahí. Sí, ¿qué te está diciendo eso? Que cuando venga una situación y tú tienes una situación y el gobierno de la carne quiere que tú te desesperes y tú hagas algo que es contrario a los principios de Dios, tú tienes que hacer un stop. Sí, no. Esto no conforma a los principios. Y ese deseo, tú tienes que hacerlo morir. Porque ese deseo muchas veces viene a través de los pensamientos. ¿Y qué dice la palabra? Que llevemos cautivo todo argumento que se levante en contra de Dios. Llevarlo cautivo. Cuando venga un pensamiento que tú sabes que no es conforme a los principios de Dios, ¿qué tiene que hacer? No, espérate. Eso no es conforme a los principios. Desecha ese pensamiento. Entonces ahí comienza a hacer la cosa correctamente. Y ahí tú comienzas a ser dirigido por el Espíritu. En buen dominicano, la gran mayoría, en mi experiencia, de cristianos es en la transición que fallan. Porque hay mucha gente que aman a Dios, que quieren servirle a Dios. Y tienen conocimiento bíblico y quieren servirle a Dios. Pero no hacen la transición. Porque todavía están en la iglesia y todavía manifiestan más la naturaleza del viejo hombre que del nuevo hombre. Entonces, ahora bien, todo lo que es la vida en el Espíritu, para finalizar, no se forma en un vacío, lo voy a repetir muchas veces, es en la misma experiencia de la vida. Hay situaciones que cada uno de ustedes están viviendo y que Dios le ha permitido vivir para que aprendan. Para que aprendan. Sí. La situación no me va a enseñar nada, lo que me va a enseñar es el Espíritu en la situación. Entonces, debemos aprender de cada situación que estamos viviendo. Cada situación que usted está viviendo, Dios lo ha permitido para que ustedes aprendan. Pablo dice en Filipenses capítulo 4, 11 y 13. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ese es el primer principio. Cualquier situación que tú estés viviendo, dale gracias a Dios. Señor, gracias. Yo voy a aprender de esa situación. Yo no entiendo lo que está pasando, pero yo voy a aprender. Esta es mi situación que yo estoy viviendo ahora. Esa es tu situación, pero no es tu posición en Cristo. Porque tú estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Tú estás en un lugar de gobierno y de autoridad en el mundo espiritual. La situación que tú estás viviendo no es tu final. Así es. Es una transición que tú estás viviendo. ¿Para qué? Para que aprendas. Da a vivir de esa situación. ¿Por qué? Porque la vida en el Espíritu debe aprenderse a vivir.
Dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí viene el texto que todo el mundo pone, todo el mundo lo pone en Facebook. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gran mayoría de gente, ¿cuánto han escuchado ese? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, tú todo lo vas a poder en Cristo que te fortalece. Cuando aprenda a contentarte cualquiera que sea tu situación. Así es. Ahí es que tú vas a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú aprendas a vivir la situación que tú estás viviendo. Hoy hay necesidad. Gloria a Dios por la necesidad. ¿Cuál es la ventaja de lo que estamos en Cristo? Que tenemos esperanza. Lo que forma la fe es la esperanza. ¿Cuánto hay hoy que tienen la esperanza en un palé que se van a sacar para salir de la deuda? La esperanza de ellos está en un juego de azar. La esperanza de ellos está en un golpe de suerte. La fe de los cristianos, su esperanza no está en un golpe de suerte. La fe de los cristianos, su esperanza está puesta en Dios. Amén. Él es mi esperanza. Y eso, cuando usted pierda la esperanza, perdió todo. Si usted perdió la esperanza, perdió la ganas de vivir. Es más, muchas veces lo que te da ganas de vivir y de levantarte a trabajar es la esperanza. Voy a levantarme porque voy a obtener para resolver esta situación. Y tiene esperanza porque sabe que va a recibir algo. En términos espirituales, nuestra esperanza está en Él. Y todo tú te vas a fortalecer en Cristo cuando aprendas a vivir. La situación que tú estás viviendo hoy, dile al Señor, enséñame a vivir esta situación. Yo nunca he vivido esta situación. Enséñame. ¿Cómo se vive esta situación, Señor? Enséñame. Que Él te va a enseñar. Y cuando tú aprendas a, aún teniendo necesidad, mantenerte firme en la fe, tú sobrepasaste la situación de necesidad. Ya la necesidad no va a ser algo que te va a distraer para que la carne siga la dirección basado en la situación que tú estás viviendo, basado en la necesidad. ¿Cuánta gente toma decisiones por necesidad? Nosotros no tomamos decisiones por necesidad, nosotros tomamos decisiones por principio. Porque yo puedo tener necesidad de mucho dinero hoy y venía alguien a ofrecerme dinero mal habido. Y yo decirle, yo sé que tengo necesidad, pero los principios de Dios me dicen que no tome dinero mal habido. Mis principios están por encima de mi necesidad. Entonces Dios quiere enseñarnos a que en momentos de necesidad tomemos decisiones conforme a los principios. ¿Sí o amén? Amén. Es basado en los principios. Y ahí tú vas a aprender. Y tú vas a ver la mano de Dios obrar a tu favor. Te puedes poner de pie.